Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en este jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Ya aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos crecer, queremos cambiar. Metanoia, pea griego vejina. Nuestro nus, nuestra cabecita que tiene una meta. Moto para la yaguata sejina, moto para la de GPS sejina. Que es entonces la conversión, o sea, es la metanoia, tu cabecita que tiene una meta de cambio, de buscar la felicidad, de buscar lo esencial y lo fundamental en la vida de todo hombre, de toda sociedad. Escuchamos a Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10. Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Queridos amigos, qué lindo lo que nos escribe Jeremías, que justamente quiere decir Yahvé que levanta, reedifica. Eso quiere decir el nombre Jeremías. Y aquí nos está diciendo, queridos amigos, maldito el hombre que piensa que va a levantar su vida, o la sociedad simplemente con el apoyo de la misma carne, es decir, de su propia humanidad, mientras su corazón se aparta del Señor. Familia, hasta todo lo que sea, nuestros negocios, etc. Solamente porque nos metemos a buscar, ¿verdad?, cuestiones superficiales que en el fondo, queridos amigos, son muy importantes, pero para que podamos vivir de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Así que ya dominguen a Jeremías, como nos está diciendo, porque justamente lo que quiere el Señor es restablecer, reedificar, pero ama de nuestras conductas que se alejaron de Dios, entonces queremos vivir y queremos hacer lo que tú nos pides. Queremos vivir y queremos ponernos en tus manos para hacer un camino verdadero de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.